Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo número 4, y vamos a leer de los versículos 16 al 21. El tema para este día es salvación para los despreciados. Y nos dice la palabra del Señor: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de poder meditar juntos en tu palabra, y la bendición que tú tienes, mi Señor bendito, en ella para cada una de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que declares esta porción en cada uno de nuestros corazones y en cada uno de aquellos que habrán de oír esta enseñanza. Te pedimos que te reveles, que hables a cada vida, que bendigas, Padre Santo, por medio de esta palabra muchas vidas, y así también, Señor, que escuches el clamor de los que te invocan. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Amén. Y decíamos que el tema es salvación para los despreciados. Amén. Aquí el evangelista Lucas presenta a nuestro Señor Jesús en la sinagoga. Y esto sucedió después de que Él volvió del desierto. Él había ido para ayunar por 40 días. Y después del ayuno que hizo, fue tentado por el enemigo. Pero vemos que nuestro Señor pudo contener la tentación con la cual arremetió el enemigo, y lo hizo usando las Escrituras, usando la palabra de Dios. Ahora lo encontramos en Nazaret, y dice la palabra que llegó a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Él era muy conocido en ese lugar, pues ahí se había criado. Ya nuestro Señor declaraba que nadie es profeta en su propia tierra, pero vemos que Él va a la tierra donde se había criado, y dice la palabra que según su costumbre Él entró en la sinagoga el día sábado. Y nos está diciendo el evangelista acerca de una costumbre que tenía nuestro Señor Jesús. No nos habla de lo que hacía durante el resto de la semana, pero nos dice que el día sábado Él asistía a la sinagoga. Sabemos que en la sinagoga se reunían para leer las Escrituras y meditar en ellas. Por lo tanto, nuestro Señor Jesús acudía a ese lugar. Y la sinagoga era parte también de la religión judía. Y sabemos que en los tiempos de nuestro Señor Jesús, la religión judía estaba sufriendo de mucha hipocresía por parte de los líderes religiosos. Y vemos que nuestro Señor, durante todo su ministerio, Él desenmascaraba la hipocresía de los fariseos, de los saduceos. Pero vemos que aun cuando nuestro Señor sabía muy bien de cuánta falsedad también se podría encontrar en muchos de los lugares donde se practicaba la religión judía, nuestro Señor siempre acudía al lugar a congregarse. Y este es un ejemplo para nosotros, porque nosotros, el error que cometemos es de que cuando encontramos hipocresía en alguna congregación, dejamos de congregarnos o dejamos de asistir a ese lugar.
porque desaprobamos, sabiendo muchas veces o dándonos cuenta muchas veces de las faltas y errores que cometen los ministros u otros hermanos en las congregaciones, y les toleran muchas veces los ministros las faltas que cometen. Y esto nuestro Señor Jesús lo sabía muy bien acerca de la religión que se estaba profesando en los tiempos que Él estaba comenzando su ministerio. Pero vemos que Él tenía la costumbre de asistir a la sinagoga, porque ahí se abría la Escritura, se meditaba en ella. Y era la costumbre que a alguna persona que se consideraba digna se le daba la palabra y se le concedía la Escritura, el rollo de las Escrituras, para que leyera la palabra y aún también para que tuviera un tiempo de meditación, o lo que llamamos ahora predicación acerca de lo que se había leído. La fama de nuestro Señor Jesús ya había comenzado a crecer, pues ya sabían muchos de los milagros que Él hacía, los milagros y prodigios que Él hacía, pero no entendían muy bien de dónde procedía ese poder o esa autoridad con la cual estaba comenzando Él a realizar ese ministerio. Pero aun cuando sabían que era una persona que estaba ostentando un poder y profesaba la religión judía, vemos que a Él le concedieron el privilegio de abrir las Escrituras y le dieron el libro de Isaías. Y nuestro Señor abrió las Escrituras en el libro de Isaías, y en ese tiempo la Escritura no estaba clasificada en capítulos y versículos. Pero si hubiese estado en ese tiempo la palabra de nuestro Señor, es decir, las Escrituras clasificadas en capítulos y en versículos, nuestro Señor hubiera leído el capítulo número 61, versículos 1 y 2 del libro de Isaías. Y es la parte que Él leyó, y es lo que nos describe el evangelista Lucas del libro que abrió nuestro Señor Jesús cuando se paró en la sinagoga para leerlo. Era costumbre reverencial que al leer las Escrituras las leyera de pie, y que iba a leer la palabra del Señor, y luego podía ir a sentarse y desde ahí disertar o dar la enseñanza acerca de lo que había leído. El puesto especial entre las sinagogas para disertar era para los fariseos o para los saduceos. Estaba reservado un asiento llamado cátedra, a los cuales nuestro Señor también señaló y desenmascaró en su hipocresía, porque ocupaban el asiento de la cátedra, pero también su corazón estaba lleno de negrura. Se hacían llamar maestros cuando en su corazón lo que había era podredumbre. Nuestro Señor tuvo el privilegio y abrió la Escritura, y vemos que Él leyó en una porción muy especial. Veamos el versículo número 18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Él toma esta escritura, y esa es una escritura que proféticamente estaba hablando acerca de nuestro Señor Jesús. Hace más de específicamente 700 años que se dio esta escritura, ya hablaba de Él. Pero vemos que esta escritura que tomó nuestro Señor Jesús y la leyó, al leerla pareciera que nuestro Padre Celestial la reveló al profeta Isaías, como que para que fuera leída específicamente en este momento en el cual nuestro Señor Jesús se encuentra ahí en la sinagoga. Ahora Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesús, Él es Dios, y para nosotros no hay ninguna duda de ello, de que Él es Dios. Aquí donde nuestro Señor Jesús está leyendo, Él está comenzando su ministerio. Entonces, aunque Él era muy conocido ahí en Nazaret, pero no sabían de dónde procedía la autoridad y el poder con el cual estaba operando Él ya. Ellos conocían que era hijo de José, y decían ellos: ¿no es este el hijo de José?
¿No es este el hijo del carpintero? Entonces ellos no esperaban que de allí específicamente también de Nazaret y de una familia pobre pudiera surgir alguien como el Mesías. Pero ahora, en esta porción que leemos, nuestro Señor se está declarando como el Mesías, que para los líderes religiosos, para ellos esto fue algo completamente abusivo para ellos. Porque ¿quién es este? ¿Quién es este el carpintero? Este es el hijo de José, de María, aquí lo hemos visto crecer, conocemos a su madre y conocemos a todos sus hermanos. Menospreciaban el poder, pero ahora Él está tomando esta escritura y se le está adjudicando a Él. Y le dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, le dice. Y les decía, nosotros sabemos muy bien ahora que Él es Dios. Para ellos, Él estaba dándose a conocer, pero les está diciendo que con esto, ese poder del Espíritu con el cual opera Dios, está con Él. Que todos los atributos del Espíritu de Dios que había operado en el tiempo antiguo, está con Él. Y que esto que Él trae, que la unción que trae, es decir, la presencia del Espíritu de Dios en Él, es decir, que el Espíritu de Dios ya está operando nuevamente en esta tierra, porque antes de nuestro Señor Jesús, antes de su advenimiento, había acontecido un periodo de 400 años de silencio de parte de Dios. Y ahora nuevamente vemos que comenzó a operar también en la vida del profeta Zacarías, cuando se le anunció el nacimiento de nuestro Señor Jesús y fue llevado por el Espíritu al templo. Pero ahora nuestro Señor le está diciendo que ya el Espíritu de Dios está operando nuevamente en esta tierra. Es decir, que esto trae beneficios para el pueblo, porque Él está depositado todo el poder de Dios, el poder del Espíritu de Dios, que el pueblo conocía, que había operado de parte de Dios en el tiempo antiguo, ya estaba nuevamente con ellos, en medio del pueblo, y Él era el ungido, es decir, el depositario que contenía todo el poder del Espíritu de Dios. Es una revelación también de cómo la Trinidad de Dios está operando en el ministerio de la salvación del hombre, porque sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, que Él se encarnó para venir a realizar este ministerio, pero también Él no renunció a su deidad, no se despojó de ella, y el acompañamiento del Espíritu de Dios estaba sobre Él. La Trinidad de Dios está operando por la salvación del hombre, y el ungido de parte de nuestro Padre Celestial para que haya solo un mediador entre Dios y los hombres, es Cristo Jesús. Por eso nuestro Señor también respalda con su presencia y la presencia de su Espíritu en la vida del Dios hombre en esta tierra. Y le dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. No hay ninguna otra persona en la cual se pueda encontrar este atributo, ni de la cual se pueda decir que es el depositario pleno, es decir, pleno del Espíritu de Dios para la salvación del hombre. Porque erróneamente tratan de encontrar alivio a sus penas, solución a sus problemas, sanidad a sus enfermedades, salida de las dificultades y aún la salvación tratan de encontrarla por otras vías, tratan de encontrarla por medio de personas terrenales, por medio de hombres y mujeres que han muerto y se han atrevido a elevarlos a la categoría de santos, entre comillas, y creen que ellos pueden interceder por la salvación de una u otra persona, o que pueden interceder por sanidad o hacer milagros aún estando muertos, cuando sabemos que el que murió ya no tiene más conciencia para con este mundo, sino solamente estar esperando el día en el cual habrán de ser despertados, ya sea para salvación o para condenación. El único depositario del poder pleno de Dios es nuestro Señor Jesús, el único
mediador entre Dios y los hombres. A nadie más nuestro Padre Celestial ha designado para que puedan acudir a Él, sino solamente Cristo Jesús. Y Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahora, el principal objetivo en esa primera venida de nuestro Señor Jesús es traer estas buenas nuevas. Dice aquí, a los pobres. Pero no se está refiriendo a los pobres económicamente, sino a los pobres de espíritu, a los necesitados del perdón de Dios, a los necesitados de liberación espiritual, a los necesitados de la esclavitud del pecado, a esos que también reconocen su necesidad y su pobreza espiritual, que no tienen nada con qué pagar ni qué poder hacer, no cuentan con absolutamente nada, se dan cuenta que únicamente la misericordia de Dios es la que puede operar para salvar su vida. A ellos que reconocen su pobreza espiritual son a los que nuestro Señor viene a darles estas buenas nuevas, dice nuestro Señor, para dar buenas nuevas a los pobres, es decir, a estos pobres. Porque algunos no se consideran pobres, consideran que con hacer buenas obras pueden ganarse la salvación, que con pagar con dinero alguna buena obra creen que pueden ganarse la salvación, que creen que porque son buena gente y le hacen un favor a cualquiera pueden ganarse la salvación y la vida eterna. Entonces ellos no son pobres ni necesitados porque creen que por sus propios medios y esfuerzos pueden alcanzar salvación y vida eterna. Pero aquellos que reconocen su pobreza espiritual y claman al Señor por misericordia, por ayuda, por salvación, y se rinden a Él, son a estos a los que se le ha traído las buenas nuevas. Esta palabra que les está diciendo, no tienes que pagar nada, solamente tienes que creer. Solamente creer en el unigénito Hijo de Dios y la salvación te es otorgada, porque la salvación es un regalo de Dios. La salvación proviene de parte de la misericordia de Dios, es decir, un regalo inmerecido para nosotros, pero nuestro Dios le ha placido darnos a su Hijo unigénito. Dice nuestro Señor: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y estas son buenas noticias para todos aquellos que han sido despreciados, porque nuestro Señor, su mensaje y su palabra la está llevando a aquellos que están en agonía, a aquellos que están tratando de encontrar una salida a la tristeza y a la angustia que viven en su corazón de creer de que ya son un caso perdido, de que ya no hay nada y absolutamente que se pueda hacer por ellos, porque cayeron en esas condiciones y de ahí ya no hay escapatoria. Pues el enemigo tiene muchos cautivos, el enemigo tiene muchos prisioneros en maldad, y algunos se han considerado que son un caso perdido y por lo tanto se han abandonado al vicio, a la maldad, y se dan por completamente derrotados. Pero nuestro Señor trae buenas noticias para los despreciados, porque todos aquellos que viven en una vida de abandono, en el pecado, en la maldad, en la esclavitud de los vicios, son criticados, señalados por la sociedad, y a veces también criticados y señalados por los practicantes de religión, menospreciados, al grado que aún en estos últimos tiempos hay iglesias donde si el que no conoce a Cristo, tal vez en su deseo de encontrar una salida a su situación, trata de ingresar a una congregación, no le permiten entrar porque no viene con la ropa adecuada. Esos son los despreciados. O los critican y los señalan. ¿Por qué? Porque son practicantes de pecados y de vicios. Y son menospreciados. ¿Por qué? Porque ellos andan en camino de maldad y nosotros no. Entonces, la religión, los religiosos y
en estos tiempos, como el tiempo de los fariseos, se les cierran las oportunidades a muchos y son despreciados. Pero nuestro Señor trae buenas noticias para aquellos que se han visto menospreciados por la religión, por la sociedad. Y estas buenas noticias son que Él ha venido con un propósito y trae como objetivo, dice la palabra, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Si hay algo que el enemigo trata de destruir en una persona es el corazón. Es el corazón. Y usa muchos instrumentos para quebrantar el corazón de una persona, a fin de que desfallezca y se sienta como que no vale nada. Vemos como el esposo puede destruir el corazón de la esposa o la esposa el corazón del esposo. Como entre parientes puede llegar a menospreciarse y a proferirse palabras hirientes que dicen algunos que duele más una palabra que un golpe, al grado que las palabras que pueden decírsele a una persona pueden marcarle para toda la vida, y algún llegar a creerse que esa palabra que le dijeron es una verdad para sí y llegan a adaptar su vida a esa palabra de sentencia que le han dictado. Había en uno de los colegios en tiempos anteriores que un niño el papá le había comprado una cámara y llevó la cámara al colegio y andaba tomándole fotos ahí a las compañeras. Una niña que no le había tomado fotos se le acercó y le dice, tomame una a mí, y le dijo, no, le dijo, porque yo solo le tomo fotos a las niñas bonitas. Una palabra sencilla, pero la marcó para toda la vida, al grado que se consideraba tan fea que no se había casado también porque rechazaba a cualquier pretendiente, porque consideraba que por fea la iban a hacer sufrir. Ahora imagínense cuántos corazones con diferentes maneras están quebrantados. Algunos por su condición de pecado, por la vida descarriada que llevan, otros por las heridas que le han causado personas en las cuales habían depositado su confianza. Pero nuestro Señor conoce muy bien la situación de cada corazón y conoce muy bien cada herida de cada corazón en esta tierra. Y Él ha venido con ese propósito y objetivo, y Él dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Nuestro Señor quiere restituir y quiere sanar los corazones heridos. Él quiere poner en los corazones que están hundidos en desesperación, en tristeza, y los que han caído en depresión. Él quiere llegar hasta esos corazones, reconstruirlos, darles sanidad y darles la paz, poner en ellos el amor que Él da y la paz que solamente Él sabe dar. Y dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, dice nuestro Señor. Esta es una buena noticia también, porque Él es el único que ha venido a deshacer las obras del diablo. Él es el que viene a romper toda atadura de esclavitud que Satanás haya puesto en la vida de las personas. Muchos se han dejado atar, se han dejado esclavizar por el enemigo, por Satanás. Algunos en ansias de encontrar fama, por ansias de la fortuna, por ansias del lujo, se han permitido que el enemigo los envuelva y queden atados, esclavos del enemigo de Satanás. Pero nuestro Señor dice que Él ha venido a pregonar libertad a los cautivos. Él es el único que puede libertar al cautivo de maldad, al cautivo de pecado. Él es el único que puede libertar, no hay ningún otro. No importa la condición en la cual el hombre se encuentre, no importa cuán fuertes sean las cadenas de esclavitud, no importa cuán grandes y fuertes sean las ataduras de maldad, no importa los niveles más profundos de los calabozos a los cuales el enemigo los ha llevado como prisioneros. Nuestro Señor ha venido para libertar a los cautivos.
Nuestro Cristo Jesús, Él dejó su trono de gloria para venir a libertar a ese que está cautivo en la maldad, en el pecado, en el vicio. Nuestro Señor ha venido a libertarlo. Algunos consideran que son casos perdidos y no quieren darle la oportunidad a Cristo Jesús. Que creen que no hay poder alguno que pueda transformar su mente, que pueda transformar su corazón, que no hay nada que pueda hacerles cambiar del camino que están llevando en su vida diaria. Pues déjeme decirle que Cristo Jesús ha venido para libertarle. Solamente permítale que Él le haga libre. Solamente tiene que permitir que este propósito que el Rey de Gloria trajo desde las alturas a esta tierra tenga eficacia en su vida, permitiendo que su mano poderosa opere en su mente y en su corazón. Solamente es necesario creer en Cristo Jesús y permitirle que Él haga la obra en cada una de nuestras vidas. Y dice, y a dar vista a los ciegos. Y si hay algo también en lo cual el enemigo ha trabajado es en cegar la mente, en cegar los ojos espirituales del hombre para que no crean en Cristo Jesús. Usted puede darse cuenta que la palabra de nuestro Señor, el Evangelio, trata de predicarse por todos los medios y en todo lugar. Y la palabra del Evangelio, el pregón de esta palabra es la que sufre los mayores ataques y a la cual se le ponen todos los estorbos que pueda haber para que no se predique esta palabra. La gente pueden permitirle que hablen de Sai Baba, que hablen del Hare Krishna, que hablen acerca del Bhagavad Gita, el libro de los muertos, los mormones y cualquier otra literatura de las sectas, y se lo pueden permitir. Pero si usted saca una Biblia y comienza a mencionar a Cristo Jesús y de sus propósitos y su obra de amor, ahí se levantan en contra suya. Pero nuestro Señor ha venido para que todos esos que están siguiendo caminos que únicamente conducen hacia la muerte, les sean abiertos los ojos, que puedan reconocer la luz resplandeciente de Cristo Jesús, que es el único que ha sido de parte del Dios para que el hombre alcance salvación y vida eterna. Únicamente Cristo Jesús, y Él dice, para dar vista a los ciegos. La palabra que usted conoce, la palabra que conocemos como cristianos, como hijos de Dios, esa palabra que conocemos, que hemos oído, que hemos meditado, esa palabra que hemos escuchado, esa palabra que albergamos en nuestro corazón, es luz que Dios, es la luz de nuestro Señor que nos ha dado para que levantemos la luz de Cristo. Entonces, el pregonar el Evangelio es continuar la obra de nuestro Señor Jesús. Pues Él ha dicho, a pregonar, dice aquí, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A pregonar esto. Y Él cumplió su ministerio, pero Él se lo delegó también a los apóstoles y a la iglesia. Nos ha delegado esta obra para que la continuemos. Porque todavía hay muchos ciegos en este mundo a los cuales no le ha resplandecido la luz de Cristo. Y estas buenas noticias es necesario llevarlas para que aquellos de los cuales nuestro Señor tenga misericordia, el Espíritu de Dios opere en sus corazones y al escuchar el pregón de esta palabra sean movidos al arrepentimiento. La iglesia, nosotros no estamos para convencer a nadie, no intentamos convencer a nadie, solamente pregonamos el Evangelio y nuestro Señor es el que tiene misericordia y toca el corazón de la vida para que se compunja y se mueva al arrepentimiento y se rinda a Cristo Jesús para salvación y vida eterna.
No pretendemos convencer a nadie porque no tenemos poder alguno para transformar mentes y transformar corazones. El único es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en Él está todo el poder del Espíritu de Dios. Ahora, Él respalda la obra de su iglesia. Él respalda la obra que nosotros hagamos. Y qué glorioso, y no hay mayor gozo el ver que cuando hacemos la obra de Dios, cuando nos encaminamos a hacer algo por el reino de Dios y ver el respaldo que nuestro Señor nos da, entonces nos gozamos en nuestro corazón de ver que nuestro Señor sigue operando, sigue teniendo misericordia y está respaldando a su iglesia. Versículo 19 dice: a predicar el año agradable del Señor. Este año agradable de nuestro Señor es la venida del reino de Dios. Es este tiempo de salvación que nuestro Señor ha dado, para que todo aquel que escucha el pregón del Evangelio conozca que ha llegado el tiempo aceptable, que ha llegado el tiempo de salvación. Y la predicación este pregón es que este año agradable del Señor es tiempo de perdón. Es tiempo en el cual nuestro Señor está perdonando. Dios está perdonando. Dios está teniendo misericordia. Aquí está haciendo una comparación nuestro Padre Celestial porque Él inspiró esta escritura al profeta Isaías. Y vemos cuán exacta la da nuestro Señor y pareciera que fue dada al profeta de Isaías para que fuera leída por nuestro Señor Jesús este día en la sinagoga, este día que estamos leyendo, del cual estamos leyendo, como que fue escrita para ese momento. Pero allá en el libro de Isaías está hablando del año agradable del Señor al año de jubileo, donde cada 50 años la gente, el que se había dado en esclavitud para pagar una deuda, recuperaba su libertad. El que había perdido sus propiedades por causa de deudas y embargos, las recuperaba nuevamente. Y todo era perdonado porque era el año de jubileo. Esa era una sombra de lo que había de venir. Y ya ha venido el jubileo que trae nuestro Señor Jesús de parte de nuestro Padre Celestial, porque hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Y es lo que vino a predicar nuestro Señor, que había llegado el año agradable del Señor. Hoy nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, está perdonando. Solamente hay que creer en Cristo Jesús. Y esto es lo que hay que pregonar, esto es lo que hay que seguir predicando, es lo que hay que seguir pregonando, que estamos en el tiempo del perdón, estamos en el periodo de gracia de parte de Dios, donde está invitando al perdón. Él dice: venid pronto y estemos a cuentas, hoy es el día aceptable, ven, quiero perdonar tus pecados, no importa si son como el carbón, no importa si son rojos como el carmesí, yo los haré como blanca lana o como blanca nieve. Nuestro Señor está invitando al perdón, es el día aceptable, el año agradable de nuestro Señor. Y muchos desconocen esto. Y este mundo está desconociendo este periodo extraordinario y maravilloso que nuestro Señor ha otorgado a la humanidad. Está diciendo: quiero limpiarte de todo pecado, de toda maldad. Quiero hacerte libre de la esclavitud en la cual te tiene el enemigo de tu alma, Satanás. Quiero liberarte. Estamos en el año agradable. Solamente tienes que recibir a mi Hijo unigénito, el cual di por amor a ti, para que seas libre, perdonado y tengas acceso a la vida eterna. Vemos que ese objetivo que nuestro Señor, con el cual nuestro Señor vino, era para dar esa salvación a los despreciados. Y vemos que a nuestro Padre Celestial le plació que nuestro Señor viniera con todos estos regalos, no le podemos llamar de otra manera, con todos estos regalos para la humanidad,
en sí el regalo del Cordero de Dios, el cual es nuestro Señor Jesús. La unción del Espíritu Santo de volver a operar en este mundo y el período que hay para que el hombre obtenga salvación y vida eterna, para que obtenga perdón de parte de Dios. Por lo tanto, el que está esclavizado, por lo tanto, el que está ciego espiritualmente, por lo tanto, el que está cautivo de maldad puede ser libre. El que está ciego espiritualmente puede ver. Y el que considera que no vale nada y que está quebrantado en su corazón, nuestro Señor le trae el consuelo de lo alto. Nuestro Señor ha abierto este espacio y este tiempo, el cual le llama el año agradable, para que muchos se salven, para que aproveche todo aquel que le ha llegado esta buena noticia, que la aproveche, para que no se encuentre un día donde solamente será el lloro y crujir de dientes. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Cristo Jesús, te damos gracias por tu amor y misericordia sobre nosotros, por la obra que veniste a hacer, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tomarnos en cuenta y darnos el regalo de la salvación. Te pedimos que nos ayudes a perseverar y a perseverar hasta el final. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos preserve y nos ayude a perseverar, Señor. Gracias por el regalo de la salvación. Ahora yo voy a hacer una oración para los que oigan esta enseñanza y a los cuales nuestro Señor se ha revelado por medio de esta palabra, por si quieren entregar su vida, por si quieren entregar su vida a Cristo Jesús. Yo voy a orar esta oración para que reciba a nuestro Salvador en su corazón y nuestro Señor le limpie, le perdone de todo pecado y toda maldad. Solamente repita conmigo: bendito Cristo Jesús, reconozco que has venido de parte de Dios y que viniste a hacer tu obra por darme salvación y vida eterna. Reconozco que soy pecador. Te pido que me perdones. Límpiame y transfórmame. Libértame de toda atadura y de toda esclavitud. Quiero ser libre. Hazme libre, bendito Cristo Jesús. Te recibo en mi corazón. Sé tú mi Señor y mi Dios. Gracias, Señor, por entrar a mi vida. Ahora condúceme cada día para vivir conforme a tus mandamientos. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga.